Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta cuarta sesión del curso Restauracionismos, una genealogía de la plenitud del Evangelio. Y agradecemos a todos los que nos acompañan en esta noche. Esta serie forma parte de varias sesiones donde abordamos de manera histórico-genealógica los pensamientos, las ideas, las concepciones que permitieron el desarrollo del pensamiento que nos lleva a lo que conocemos como restauración. Y particularmente quiero que tengamos muy en cuenta una escritura del libro Mormón, que creo que debe ser el leitmotiv de todas las sesiones que estamos aquí abordando, y que teniendo eso en mente nos permitirá tener una visión más abierta de las concepciones que tenemos sobre la restauración y sobre los aportes que se hicieron a la misma. Entonces, me refiero a esa escritura que se encuentra en segunda de Nefi 29:7 y dice: ¿No sabéis que hay más de una nación? ¿No sabéis que yo, el Señor vuestro Dios, he creado a todos los hombres y, y manifiesto mi palabra a los hijos de los hombres, sí, sobre todas las naciones de la tierra? Con esta idea en mente es que quiero que podamos continuar abordando las concepciones, los pensamientos, las visiones y las aportaciones de otras personas que se consideraron a sí mismos profetas y profetisas, restauradores, eh, Juan el Bautista en algunos casos, o tuvieron ese espíritu de traer de alguna u otra manera las visiones que ellos habían recibido al mundo cristiano y emprender diferentes proyectos que tuvieron su encuentro, su mixtura, su expresión y su reconfiguración en la restauración emprendida por el profeta José Smith. Entonces, el Señor habla a todas las naciones y manifiesta su palabra a todos los hijos de los hombres. Y pensando en eso, quisiera que considerásemos, hemos estado hablando acerca del neoplatonismo, de la influencia de Platón en algunas de las concepciones cristianas, particularmente en la teurgia, en la teosis, y hemos tocado de manera periférica aquellos aspectos que tienen que ver con la edificación de una ciudad santa. En la Biblia, las menciones a Enoch realmente son bastante escasas, y no están asociadas a una ciudad. La asociación de una ciudad de Enoch, de un pueblo de Sión, viene por una parte de los textos enoquitas, construidos hacia el años 300 al 100 y fracción antes de Cristo, donde se esbozan algunos de esos materiales. En la recuperación de estos textos por parte de cristianismos previos al Renacimiento y obviamente a la tradición judía, y esta idea remezclada con las concepciones que Platón tiene sobre las ciudades y sobre el gobierno, son los que van a dar de manera representativa muchas manifestaciones de lo que se va a conocer como proyectos de la Nueva Jerusalén, de Sión, el, la ciudad de Dios o la ciudad santa, etcétera, pero que están o tienen su raíz en este elemento. En el pensamiento de Platón hay una ciudad cósmica, es una ciudad modelo, que es la ciudad-estado, que está formada por una comunidad de personas que tiene cierta característica que les permite ser libres, en cierta forma aristocrática. Hay castas, pero estas castas, tienen funciones o posiciones de manera subalterna. Hay principios de justicia y de equidad que se establecen en estas ciudades, y por eso el texto más elaborado de Platón sobre esta concepción es la República. En este caso, esta república está fundada en que debe existir ciertos valores éticos, una razón, una ley en común, este, poner de manifiesto los deseos y los proyectos sociales por encima de los individuales y dejarse guiar por
que se conoce como el rey filósofo. Entonces, muchos de los proyectos restauracionistas van a unir esa concepción platónica a su proyecto de la ciudad santa, la ciudad sagrada, y van a cambiar esta aristocracia por una comunidad de santos o una comunidad de personas que tienen un proyecto de recibir al Cristo. Entonces, la ciudad sagrada, la ciudad santa, se va a asociar también a las ideas milenaristas. Entonces, muchos movimientos restauracionistas van a ser a su vez sionistas y a su vez milenaristas. No todos los restauracionistas son sionistas, o sea, no todos tienen el proyecto de tener una ciudad santa, ni todos son milenaristas, no están viendo inminentemente el fin del mundo a la vuelta de la esquina, pero dentro de la tradición a la que se va a sumar la comunidad santo de los últimos días, sí va a tener estos dos elementos de ser. Es restauracionista, sí, busca establecer una ciudad santa durante mucho tiempo y va a pensar que está en los últimos días. Entonces, aquí en este punto de la visión de restauración, van a empezar ya a ver ciertas afluentes, ciertas corrientes que van a dar sentidos a unos o a otros. Por eso no todos los restauracionistas son milenaristas, pero generalmente los milenaristas y los sionistas o los que están llamados a establecer ciudades santas son restauracionistas. Para Platón, él se hace la pregunta, ¿quién llena o quién puebla esas ciudades? Entonces, ¿quiénes pueden participar de esas ciudades? Aquellos que están dispuestos a sujetarse a la ley común y a la razón como un valor ético. Y él pregunta, ¿de quiénes son esas ciudades? ¿Nuestras o de Dios? A diferencia de las otras ciudades que hay en las polis, esta ciudad, la República, la gobernada por el rey filósofo, es una ciudad de Dios, que se reconoce y se manifiesta por este encuentro con la deidad. Entonces, para la interpretación que posteriormente van a dar incluso algunos judíos como Filón, Filón de Alejandría nos va a decir, en lo que concierne al poder, Quirios, Dios es el único ciudadano. Entonces aquí vemos pensador judío que está muy cerca del cristianismo sin ser cristiano, él pone como énfasis que esas ciudades deben ser gobernadas por Dios. Entonces, algunas de esas ciudades van a tener a un rey filósofo o van a tener concilios. En el caso, por ejemplo, del experimento de Juan Calvino, él va a tener concilios, va a tener un sínodo, va a tener concilios. Algunos de esos concilios van a ser concilios de 50 personas notables que van a dirigir la ciudad y que van a pretender gobernarla y establecer elementos. Y eso es importante porque en algunos movimientos reformistas, esos concilios, en donde algunos son de 50 o más personas, son los que establecen las características elementales para el buen gobierno. Durante el último periodo de José Smith, él va también a organizar un concilio de 50 con el propósito de presentar una constitución viviente, un gobierno viviente para el pueblo que él está pensando establecer como rey. Entonces, esas características son evidentemente bastante platónicas y están no solamente presentes en el pensamiento santo de los últimos días, sino en muchos de los pensadores que derivan o se encuentran o mezclan esta visión con el pensamiento cristiano. Entonces, para esta visión, el hombre es un ciudadano especial y santo para esas ciudades, y dice Filón, a saber, el hombre que se espera generar aquí es Adán. No cualquier hombre, sino el hombre verdadero. El único que puede construir o formar una ciudad de Dios es un nuevo Adán. Y esa ciudad solamente puede establecerse cuando el Espíritu Santo o el Espíritu viene en la persona de Adán y lo transforma, y por lo tanto Adán puede entrar de nueva cuenta al paraíso, que en este caso es la ciudad santa. Entonces, todas esas personas van a considerar que sus ciudadanos deben de ser llamados a, a emprender este proyecto. Y uno de ellos va a ser Tomás Campanella, Tomaso Campanella,
¿Y qué le va a pensar en la ciudad del sol? O sea, que no hay, que hay nada más glorioso y más brillante y más significativo, pues, que el sol. Entonces él dice que en este tipo de sociedad que él piensa que debe establecer, es un monje, eh, pero está basado en la filosofía teúrgica de Marsilio Ficino. Recuerden, la teurgia en esta ritual por el cual a través de signos y señas y ciertas palabras accedemos a encontrarnos con la deidad o ascender a la deidad. Entonces, por eso esa ciudad de Tommaso Campanella es una ciudad graduada, parecida a un sigurat, donde cada quien va por el grado de avance, de conocimiento y de experiencia, avanzazo hasta llegar a la parte más pura, y por lo tanto, dependiendo de cómo van las personas aumentando en grado o en gloria y perfección personal a través de la teurgia, es que pueden establecer una ciudad santa, donde al final las personas transformadas pueden ahí morar de manera permanente en este nuevo sol, en nuestro nuevo mundo. Tenemos a Juan Valentín de Andrade, del que se le atribuye, de acuerdo a algunos eruditos, que es el creador de los manifiestos Rosacruz, muy frecuentemente usado en diversas tradiciones, tanto herméticas como religiosas, masónicas, teosóficas y hasta en novelas, pero en su concepción, y por eso lo recuperamos aquí, es igual el propósito de que haya cierto orden de transformación mundial. Este orden debe ser dirigido por una jerarquía que es secreta, que no es pública, pero que organiza los destinos y los manifiestos del mundo, para que a través de este grupo de gente que son los superiores desconocidos, puedan ayudar a la humanidad a transformarse y ellos implementar diferentes políticas, actualizaciones en la religión y actualizaciones en la tradición que permitan al común de los seres humanos ascender o transformarse. Entonces, volvemos a esa idea de hay un consejo de personas tratando de transformar el mundo, establecer un nuevo mundo, pero este nuevo mundo o estos líderes de este nuevo mundo deben de permanecer en secreto. ¿Y cuál es el carácter, por ejemplo, del Concilio de los 50 en José Smith? Que este concilio es secreto. O sea, no es algo para el público, ni siquiera para todos los miembros, pero en su origen tuvo el propósito tanto de establecer las leyes y la gobernanza de la futura ciudad-estado que establecerían y en la cual José Smith fungiría como rey, y buscar su destino, ya sea en Texas o en California o en lo que ahora es Utah, para establecer un estado. Y esta idea de tener una organización eclesiástica, pero a la vez un concilio político, que a veces se mezcla con lo religioso, pero que tiene funciones diferentes, va a estar muy presente en el pensamiento santo de los últimos días hasta la etapa de John Taylor, donde el Concilio de los 50 por lo menos todavía se conoce que es políticamente activo, define las estrategias de resistencia o de establecimiento de Sion, dirige los proyectos, en algunos casos socialistas, para emprender algunos establecimientos de ciudades, y sobre todo dirige la resistencia o las formas en que la sociedad santa de los últimos días, que en el periodo primero de Utah pretende mantenerse aislada y no contaminada, pueda ser dirigida. Entonces, del Concilio de 50 van a surgir algunos líderes religiosos santos de los últimos días que, por querer cumplir el mandato o la dirección dada por José Smith, van a establecer colonias en Texas y en otras comunidades, sin con el propósito de decir: nosotros estamos cumpliendo solamente lo que José Smith nos mandó. En este caso nos mandó a establecernos en Texas, hacer relaciones con Texas, y él había dicho que nos íbamos a venir para acá y establecer una república o un reino, y por eso nosotros continuamos con ese reino. Y así como algunos apóstoles van a dirigirse para allá, otros van a establecerse en otras regiones, pero con esa idea de
el concilio secreto que está preparando para la edificación y presentación de una sociedad que hay que transformar y una ciudad que hay que edificar. Entonces, Juan Valentín Andrade, que es probablemente el autor de estos manifiestos de Rosa Cruz, tiene esta visión y aparte la va a plasmar en la idea de cómo establecer una ciudad que se va a llamar, como no, Cristianópolis. Esta es una sociedad aristocrática que no es monárquica, pero que tiene consejos y no hay más que un solo rey. En este caso, el rey no es un rey filósofo, es Cristo. No hay formas cercanas a la esclavitud porque con Campanella dice, pues los que han progresado menos, pues pueden ser siervos o esclavos o etcétera. Entonces, pregunta Hamlet Gordon. Si José Smith no hubiese sido asesinado, ¿lograría ese propósito de gobierno? La respuesta corta, no. Y esto lo vamos a ver porque en los últimos episodios, en el penúltimo episodio, hablaremos cómo estos proyectos, tanto las acciones de los santos de los últimos días como otros, fueron finalmente avasallados por el capitalismo y incluidos en el proyecto de modernización de los Estados Unidos previo a su transformación totalmente moderna y que por lo tanto, para la sobrevivencia de esta comunidad sur, requirió la renuncia de muchos de los proyectos comunitarios, algunos proyectos que eran de carácter fuertemente socialista y que habían sido emprendidos por santos los últimos días socialistas que habían emigrado de Europa, que habían estado afiliados a movimientos anarquistas y que por lo tanto este tipo de movimientos y proyectos independientes como nación eran un estorbo si Estados Unidos se quería establecer en todo de costa a costa del Atlántico al Pacífico y sociedades como estas, y no solamente de Santos Últimos Días, sino otras, este, debieron de ver su fin, pero lo trataremos con más detalle en el penúltimo de estas pláticas. Entonces, tenemos aquí a nuestros queridos cristianos que van a edificar una ciudad, van a tener a Cristo como rey, pero este rey, como es invisible, va a tener un consejo que va a gobernar esa ciudad, en donde solamente pueden ser admitidos aquellas personas que son santas, puras y que están dispuestas a someterse a, a los principios de esa ciudad, que deben ser principios cristianos. Y posteriormente vamos a tener a Francis Bacon, y Francis Bacon va a ser alguien que va a estar eh, va a impactar fuertemente en la visión que el norteamericano posteriormente va a tener de lo que debe ser su país, su estado, etcétera, porque él va a incluir esta idea del progreso y del avance científico, se va a separar de esa tradición grecorromana y por lo tanto muchos de los fundamentos platónicos se van a quedar parados, pero sí va a considerar que se debe de apoyar en la Biblia. Y entonces él va a meter este elemento para establecer la nueva Atlántida o la nueva ciudad o el paraíso, este mundo nuevo y transformador. Tiene uno que haber una tierra nueva, tenemos que descubrir quiénes son realmente judíos y verdaderos cristianos, y por lo tanto eso solamente puede llegar por linajes, y hay un progreso que solamente puede ser hacia adelante. Y en este progreso juega un papel fundamental no solamente la fe, sino la ciencia. Entonces, no cualquiera puede ser admitido en la Nueva Atlántida, sino aquel que demuestra su pureza de procedencia judeo-cristiana en esta sociedad y abraza la idea de que a donde se establezcan es porque hay una profecía que ha sido puesta para tener una nueva ciudad y un nuevo mundo que va a ser independiente de todas las demás naciones y por lo tanto independiente de reyes, jerarcas, etcétera. Y, y va a ser un lugar a donde nadie más ha ido antes. Entonces, esta es la idea
que tiene Bacon, y por lo tanto le llama la Nueva Atlántida, así como la Atlántida de Platón. Pues era una ciudad que parecía tener mucho progreso, muchas maravillas, etcétera, y había desaparecido entre los mares. Había que resurgir esta Nueva Atlántida y ese proyecto que presenta Francis Bacon. Y bueno, aquí tenemos a alguien que también tiene la misma idea de que hay que buscar un lugar a donde se pueda establecer el paraíso, donde se pueda ir y, y formar a una nación santa, donde se puedan recuperar aquellos principios que se encuentran en la Biblia, y este es Cristóbal Colón. Él creía que en la Biblia, y particularmente en los Salmos y en Isaías, se encontraba escrita de un modo secreto la historia de él. O sea, que había profecías en Isaías y en los Salmos que hablaban de Cristóbal Colón como aquel que iba a iniciar esta gran epopeya, este gran trabajo para poder preparar esta ciudad y estos pueblos santos a donde se pudieran establecer. Entonces, cuando él inicia esa epopeya del descubrimiento de América, él considera que el paraíso terrestre se encuentra pues en las nuevas tierras que han sido descubiertas. Y él dice lo siguiente: yo siempre vi que el mundo tierra y agua era esférico y que las experiencias y que las autoridades y experiencias de Ptolomeo y de todos los otros escribieron desde el sitio, daban y mostraban para ello, así para eclipses de la luna y otras demostraciones que habían de oriente hasta occidente, como de la elevación del polo de septentrión y del austro. Él sabía que la Tierra tenía este carácter esférico y pues aparte había algunos elementos que le van a permitir a él desarrollarse. Más adelante él va a decir: San Isidro y Beda y Damasceno y Estrabón y el maestro de la historia escolástica y San Ambrosio y Escoto y todos los sacros teólogos, todos conciertan que el paraíso terrenal es en el fin de estas tierras, al que Oriente llaman el fin de la tierra, yendo al Oriente en un monte altísima, porque él considera que esa está en una montaña altísima, que sale afuera desde el aire turbulento, a donde no llegaron las aguas del diluvio, y que allí está Elías y Enoc. Y de allí sale una fuente y cae al agua del mar, y allí hace un gran lago, del cual proceden los cuatro ríos susodichos, que bien queda este lago sea en oriente, y las fuentes de estos ríos sean divisas en este mundo, por ende que procedan y vienen allí desde luego, por Qatar antes debajo de la tierra, y aspiran allí donde se ven estas sus fuentes, la cual es el agua que sale del paraíso terrenal. Para este lago traje un tronido y un mugir muy grande, de manera que la gente que nace en aquella comarca, algunos pues son sordos. Y dice más adelante: hay grandes indicios honestos del paraíso terrenal, porque sitios conforme a la opinión dadas de santos y santos teólogos, y asimismo la señal de mis conformes, que yo jamás leí ni oí, que tanta cantidad de agua dulce fuese así dentro y vecina de la salada, y en ella ayudadísima de la temperancia, y aquí debe ser el paraíso, porque no hay mayor maravilla, porque no creo que lo sepan del mundo de tan río grande y tan hondo, que aquel que no puede llegar en algunos lugares es en el pie, y empieza a describir las medidas de este río que se tratan en algunos casos, o algunos lectores dicen, pues, de las desembocaduras del Orinoco. Y entonces él empieza a decir que todo es a propósito de la tierra y de la gracia. Digo que si no procede, o solamente procede porque es el paraíso terrenal que viene de este río, procede de esa tierra infinita. Y no se había visto antes más noticia, más yo que he tenido el ánima que llegó allí, a donde dije es el paraíso terrenal, y descansa sobre las razones y autoridades sobrescritas. Entonces, para nuestro amigo Cristóbal Colón, él pues dice: a donde yo he llegado, a los que yo he conocido, a donde hay montañas espectaculares, ríos que vienen y fluyen de, de manera exquisita, pues es el paraíso. Y él indica en sus profecías que él fue llamado y preparado
para poder reencontrar el paraíso que se ha perdido. Y esto va a influir mucho más adelante en las ideas de Milton y de otros escritores, sobre todo en América, con la idea de que hemos descubierto el paraíso. Y aquí hay dos ideas que se van a vertir. Una, si hemos descubierto el paraíso, los habitantes de esas tierras viven o son descendientes del paraíso original o viven en condiciones de paraíso original. Y si los ven desnudos y demás, dice, pues así como Adán y Eva estaban desnudos, estos hombres y estas mujeres viven como si vivieran en el paraíso, comen de las frutas paradisíacas que aquí hay, y debido a la caída, estos hombres que vivieron cerca de los alrededores del paraíso y cerca de esa montaña alta donde se encuentra el Edén, y que ellos viven en estas zonas bajas, entonces deben de ser enseñados en la verdadera cristiandad para que ellos puedan acceder y recuperar y entrar en el paraíso. Entonces, una de las ideas va a correr por esa idea y la otra va a recorrer de que es solamente Dios podía permitir que las personas que fueran de su pueblo y que fueran de la casa de Israel pudieran vivir cerca de los territorios del paraíso. Y esos territorios del paraíso son cuidados entonces por descendientes de la casa de Israel que han venido a estas tierras y que se establecieron aquí y que por lo tanto son de las 10 tribus perdidas y que el Señor les ha recuperado. Entonces, posteriormente, tanto españoles como ingleses e incluso franceses, cuando vienen a esas tierras, vienen aquí a encontrarse con las tribus de Israel que se han perdido, y eso va a ser muy clásico de la predicación franciscana en México, donde esta es evidencia de que aquí estuvieron los apóstoles, esta es evidencia de que aquí estuvo Cristo, y esta es evidencia de que todos estos son de las 10 tribus de la casa de Israel, y por lo tanto van a empezar a escribir y mezclar historias indígenas con la idea cristiana de que estos son descendientes de la casa de Israel. Va a suceder en México primeramente en su conquista y va a suceder muy frecuentemente en todos los desarrollos expansivos de manera territorial que van a tener ingleses y franceses en Norteamérica. Lo están haciendo porque están recreando el paraíso, han descubierto el paraíso y por lo tanto para ellos el paraíso no está en esa zona caída de Babilonia ni nada, sino está en estas nuevas tierras y por lo tanto ha sido encontrado. Y si estas personas que estuvieron aquí anteriormente no han tenido la oportunidad de acceder al paraíso o de vivir las bendiciones del paraíso, es porque han sido rebeldes, porque son un pueblo caído y por lo tanto deben de ser cristianizados. Y al ser cristianizados, volverán a su esplendor como casa de Israel y por lo tanto podrán ocupar su lugar dentro de aquellos pueblos de la casa de Israel que han sido restaurados. Todas estas ideas andan circulando entre los 1600 y fracción hacia los 1780. Son frecuentemente parte de la predicación que muchos movimientos van a traer a América y particularmente lo veremos en el siguiente episodio en estas pláticas, América del Norte, y veremos cómo empiezan ellos a discutir los primeros predicadores ingleses y británicos en general, quiénes son estas personas, por qué viven estos, son hijos de Dios, son descendientes de la casa de Israel, deben ser salvos, no deben ser salvos, etcétera. Todas esas discusiones van a darse a partir de esta idea de que América es la patria del jardín de Edén, y si a eso lo mezclas con que hay que fundar una nueva ciudad santa, la nueva ciudad santa debe establecerse en donde estuvo el jardín de Edén, y por lo tanto los que habiten y lleguen a edificar esas ciudades van a llegar a muchas ciudades a establecer sus pueblos, a sus pueblos y sus ciudades santas, deben de ser aquellos que han sido elegidos para que en los últimos días pueda manifestarse Dios de esta manera a su pueblo. Entonces, por eso es importante este punto que empieza a conjuntar varias de las tradiciones que hemos hablado en una corriente que es la corriente que nos va a llegar en las primeras predicaciones de América. Entonces, para ellos el paraíso está en una montaña muy alta.
Bueno, Hamlet Gordon tiene otra pregunta. Dice, ¿y la piedra descubierta en Nuevo México con escrituras paleohebreas con mandamientos que datan de más de 700 años antes de Cristo? No hay evidencia este, arqueológica fuerte como para una afirmación tal de esa y de ninguna cosa que encuentres ni en Norteamérica, ni en Mesoamérica, ni en Sudamérica. Generalmente, nuestros desarrollos y nuestros deseos de hacer arqueología o de hacer pensamientos, ya sea ahorita en la Heartland, en las nuevas posiciones de la América del Norte Central, o ya sea en estas regiones de los lagos, o ya sea en los proyectos de Sorenson y de toda la fundación de Nuevo Mundo en Centroamérica o toda la corriente de mesoamericanismo, de sudamericanismo mormón que ve en la Puerta del Sol, en Machu Picchu y en otros lugares restos o escritos hebreos o paleohebreos, etcétera, este, generalmente cuando se sujetan a la prueba arqueológica, eh, no son descartados. Incluso cuando los proyectos de algunos trabajos y ideas de que los fenicios estuvieron en América, van algunas afirmaciones durante una década y la siguiente década son refutados. Y en particularmente como advertencia, cuando algo no forma parte del consenso científico y solamente es un grupo de personas quienes interpretan ellos únicamente por sí mismos, esta como la única evidencia que ellos han encontrado, entonces, puedes descartar que es solamente más una necesidad de creencia o de establecer evidencias que una prueba científica. Entonces, nosotros, y yo generalmente hablo en términos de, hay cosas que pueden ser plausibles, pero no hay evidencias y mucho menos pruebas de una u otra afirmación. Y esto ocurre tanto para este continente como para cuando hablamos de la Biblia y también pensamos en términos de historicidad moderna y queremos encontrar este, restos arqueológicos que datan de cuestiones y situaciones que muchas veces son reconstrucciones a posteriori en el caso de la Biblia o inferencias en el caso de América. Y aquí la idea que yo quiero establecer, lo que quiero que ustedes visualicen es estas ideas que para nosotros son apreciadas y también para otros cristianos, que de hecho fueron parte de su fundamento teológico para expansión, en el caso de Norteamérica, este, estas ideas posteriormente van a desarrollar los elementos teológicos, escriturales, etcétera, en muchos de estos grupos. O sea, estas gentes traen la idea de que este lugar es el paraíso, aquí estuvo el jardín del Edén, los que viven aquí o son descendientes de los primeros habitantes del Edén, y cuando la tierra se separó, ellos quedaron con un lenguaje puro y adámico y son perfectos, o bien aquí se encuentran y esas personas que encontramos son descendientes de la casa de Israel, son las 10 tribus perdidas, y con esas ideas que traen de Europa y que primero aplicaron a Europa, van a traerlas ahora a América para refundar esto. ¿Y por qué digo en Europa? Porque esa idea de la Nueva Jerusalén, de los israelitas y lo demás, primero se va a probar, experimentar y desarrollar en Europa, y solo cuando en Europa las cosas ya no funcionan, estas mismas ideas se traspasan a América, y así como los europeos van a presentar sus evidencias arqueológicas y sus textos, bueno, aquí de paleohebreo, pero en la Gran Bretaña, y genealogías donde prueban que fulanito de tal es descendiente de los reyes de la casa de Israel, ese mismo fundamento va a pasar luego a América. Pero el punto de reunión y de encuentro va a ser Cristóbal Colón, que va a fundir esta idea de la utopía con la profecía y con el establecimiento de, de, este, de un lugar santo y en el Nuevo Edén. Y bien, nos regresamos a Europa y vamos a ver otro elemento que va a estar presente en las ideas de la restauración. Y este elemento, hemos platicado de este personaje, Emanuel Swedenborg. Emanuel Swedenborg, estamos en el siglo XVII,
nace en 1688, casi terminando el siglo XVII, y chequen la fecha, un 6 de abril, él tiene una visión donde Jesucristo le aparece, le llama a ser profeta y le designa a él para escribir la doctrina celestial. Y le va a dictar una serie de revelaciones para guiar a su pueblo a establecer la iglesia de Cristo en la tierra y la verdadera religión cristiana. Y Emanuel Swedenborg va a retomar las ideas de Jane Lead, va a retomar las posiciones de los pietistas alemanes, va a retomar algo del quietismo católico y lo va a fundir junto con estas ideas de la teurgia y vas a decir, yo he sido llamado para ser profeta y restaurar la verdadera religión. Y como profeta, él va a empezar a dictar una serie de textos que él va a llamar revelaciones. Algunas de sus revelaciones son eh, curiosas porque incluso algunas las recibe con Jesucristo sentado enfrente de la mesa mientras Swedenborg toma una tacita de, de té, pues está platicando con Jesucristo y Jesucristo dice, pues mira, la restauración es esto, sobre todo él va a tener visiones que tienen que ver con el mundo de los espíritus, ¿qué hay después de este mundo? Entonces, al igual que la preocupación de Jane Lead, él también está preocupado porque va a pasar a vida venidera y mucho del folclore que tenemos sobre el mundo de los espíritus, si se sigue uno aprendiendo, si hay clases, si absorbes de una u otra manera el pensamiento, si los espíritus pueden venirte a visitar en sueños, si te pueden dar revelaciones como ángeles, si hay divisiones en el mundo de los espíritus, las va a tener Emanuel Swedenborg. Y lo mismo, va a haber grados de gloria y, para alcanzar el máximo grado de gloria, uno tiene que entrar en el convenio matrimonial, un convenio sagrado a través de un rito de perfeccionamiento y a través de esta unión sagrada y mística del matrimonio es como se accede al grado más alto de iluminación y por lo tanto, tener acceso a la divinidad. Y Söderberg va a ser muy popular en Europa y va a influir en muchos movimientos religiosos de ese entonces, aunque lo que va a fluir más con él va a ser su pensamiento y su visión de estas cosas. Pero él está poniendo necesitamos una restauración, debe haber un profeta, en este caso dice Manuel, yo soy el profeta, debe haber nuevas revelaciones, porque la Biblia tiene algunas cosas que no podemos entender, y yo tengo esas nuevas revelaciones, me las dicta Jesucristo, y con esa autorización de Jesucristo, yo tengo permiso para poder ver el mundo espiritual del mundo de los muertos, y también puedo ver el mundo celestial y todos los grados de gloria a los que podemos acceder con base al el progreso que obtenga como cristiano. Y lo que yo estoy enseñando entonces es el verdadero cristianismo porque el Señor me lo ha revelado a mí y yo se los traigo a ustedes. Entonces él va a enseñar que también en la doctrina celestial, que le va a llamar así, que todas las enseñanzas de la segunda venida, cómo iba a venir, lo que se requiere para que Jesucristo venga, le fueron reveladas. Y por lo tanto, estas revelaciones y esta preparación para la segunda venida de Cristo y los matrimonios y esta vida espiritual con sus diferentes avances, tanto después de la muerte como en la vida venidera de la resurrección, este, pues van a ser accesibles a través de las visiones y revelaciones que él presenta al mundo. Nosotros, como comentamos en el episodio sobre el mundo de los espíritus, hemos hablado un poquito más ampliamente de las enseñanzas de Manuel Swedenborg. Aquí solamente quiero esbozarlo y recordarles que también en Mormon Translator tenemos una comparación entre las enseñanzas de Manuel Swedenborg y las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí que los seguidores de Lid, de esta profeta Lid, se van a mezclar con los pietistas alemanes y el padre de Manuel Swedenborg era parte de este grupo de pietistas
Y los escritos de Liszt ya se habían traducido al sueco y por lo tanto él tuvo acceso también a las revelaciones, visiones de Lick y por lo tanto vamos a encontrar que por eso se parece mucho, incluido esta idea de los tres cielos o los tres grados de gloria y muchas de sus ideas se van a encontrar presentes en el mormonismo. En 1840, Smith le dijo a un seguidor que estaba familiarizado con las visiones de Swedenborg. O sea, José Smith le dijo, yo conozco las visiones de Swedenborg, y él va a hacer una declaración curiosa, dice, Emanuel Swedenborg tenía una visión del mundo venidero, pero tenía que batallar por la comida diaria. O sea, está bien, tenía visiones del mundo venidero, pero le faltaba, no tuvo tiempo para tener todas las revelaciones. Obviamente, José me dice, pues yo sí las tengo. Y precisamente la revelación del bautismo por los muertos se va a dar cuando José Smith se encuentra precisamente con conversos que vienen del movimiento de Swedenborg, que están preocupados por precisamente qué va a pasar con los muertos y qué va a pasar con el bautismo, porque muchos de ellos ya se bautizaban por los muertos, y entonces José Smith va a recibir la revelación relacionada con el bautismo por los muertos. Entonces, por eso es importante en este y en otros elementos que tenemos correlación con Swedenborg y sus seguidores, este, considerar su influencia dentro de la restauración. No sé si tengan algún comentario hasta aquí. En nuestro episodio. Sale, para no. Ahí alguien Bueno, iba a hablar, creo. sí. No, solo contesté la pregunta que hizo Juan algunas veces, dije yo no. Ah, ok. Bueno, hemos estado hablando ahí de pietismo y a lo mejor, si hicieron la tarea, ya saben qué es el pietismo. Si no, aquí brevemente decimos qué es esa idea de piedad. Es muy importante tener esta visión de los pietistas porque cuando los pietistas influyen en los moravos y los moravos influyen en John Wesley y John Wesley influyen en los pensamientos de José Smith, vamos a reencontrar esta idea de la santidad. Entonces, el pietismo fue una renovación espiritual que surgió del luteranismo, sin ser luterano, a finales del siglo XIX. Recuerden que los pietistas son de la base, los luteranos puros son más de la aristocracia. Entonces, ellos se hacía más énfasis en que se requería de una adoración pura, de oraciones fervientes, de un encuentro personal con el Espíritu Santo, con el Salvador, que pudiera a las personas emprender un camino de pureza, de piedad y de virtud, no solamente de credos y de echarse el rollo, y por lo tanto no querían a los amigos de Javier, a toda la escolástica, decían, está bien, no queremos tanto rayo, queremos vivir la experiencia de ser cristianos. Entonces, estos pietistas como experiencia de ser cristianos van a tener el deseo, uno, de que hay que regresar a los orígenes de la iglesia cristiana, hay que restaurarla. Dos, que hay que tener un carácter misionero. Y todos los movimientos pietistas van a ser fuertemente misioneros. Y este carácter de fuertemente misioneros va a ser una diferencia con los otros movimientos que están basados en el apoyo del Estado, y los pietistas van a estar apoyados en Jesús nos ha encomendado a ir por todo el mundo y predicarle a toda criatura, y por lo tanto tenemos que enseñarle cuál es el verdadero evangelio a toda criatura, incluyendo a las personas que se vayan a América. Entonces los pietistas van a influir mucho en la predicación y van a estar muy preocupados en ir a América, tanto a cristianizar a los antiguos pobladores, como a hacer que los británicos, ingleses, franceses que están en el lado de Norteamérica empiecen a vivir una vida de santidad, y que se acerquen a como un pueblo santo, preparado para la segunda venida, y que solamente un pueblo santo es el que puede establecer Sion o la Nueva Jerusalén. Entonces, los pietistas a veces van a ser muy radicales, porque si nosotros vamos a establecer la Nueva Jerusalén, entonces no, los reyes que están actualmente son reyes y gobernantes falsos, porque no tienen ni la autoridad ni nada. Y los sacerdotes que están tampoco tienen la autoridad, porque si ellos se han corrompido, solamente aquellos que han permanecido en la piedad pueden tener acceso a los dones que el Señor ha quitado a toda esta iglesia que es corrompida.
Entonces vamos a ver que ellos van a ser fuertemente influyentes en los anabaptistas. Ya vemos que se mezclan con el movimiento de Jane Lead, con Swedenborg, y se van a mezclar y van a ser la base de los grupos restauracionistas que van a llegar a América de manera ferviente y con un carácter evangelizador activo. Entonces, por eso es importante que puedan ustedes conocer un poco más acerca de los pietistas. Y un carácter especial de los pietistas van a ser los moravos, que vienen de Moravia. Aquí tenemos a uno de los más destacados de ellos, que es el de la didáctica magna, Juan Amós Comenio, que todos los pedagogos amamos porque revolucionó la forma de enseñar, se preocupó por los niños y transformó la educación. Él es el primero de hablar de una educación universal, un acceso para todos, de una didáctica especializada para que las personas pudieran tener acceso a las escrituras, por lo tanto al evangelio. Obviamente van a mantener la jerarquía episcopal, van a querer en esta suerte de que necesitamos santidad, pero con sacerdocio. En ese, este, en ese entonces van a tener parte de la influencia de la teología jusita de Juan Hus o Juan Hus, que es previo a la reforma. Entonces los moravos van a estar con la reforma, a veces se van a mezclar con los luteranos reformistas, pero generalmente van a estar un poco más separados. Y van a estar un poco más separados porque ellos ya vimos toda esta idea de que Cristianópolis, que la nueva Atlántida, que la nueva Jerusalén, pero todo eso está en la mente. Todo el mundo está pensando, ¿cómo haríamos una ciudad si fuera así? ¿Cómo haríamos una ciudad si fuera acá? Pero los moravos son los primeros que van a decir, bueno, ahora vamos a hacer y vamos a construir la nueva Jerusalén, señores. Vamos a establecer un pueblo santo, un pueblo de Sión, y por lo tanto, pues vamos a tener que buscarnos una tierra, un lugar donde vivir, y donde aquellos que han sido santos y que viven una vida piadosa puedan reunirse y tener todas las cosas en común y teniendo esa experiencia podamos fundar pues Sion. ¿Ok? Veo que por ahí Sofía tenía algunos problemillas. Bueno, Entro. ya que. Entonces, uno de los dirigentes de los moravos es Zinzendorf, que es un conde muy rico, que se va a convertir, y a diferencia del joven rico, sí va a decir que sí. Entonces va a tener una comunidad con su terreno, y eso es muy importante porque también en las ideas de restauración que hay en América, incluyendo las propiedades de Kirtland y de Missouri, van a provenir de gente que es rica y que dona o por lo menos permite que en sus tierras se vayan y se reúnan los santos. Bueno, Cincedor va a hacer exactamente lo mismo. Y él va a crear una comunidad que se va a llamar Hanshof, la Guardia del Señor, y empieza con esa ciudad, los moravos que están siendo correteados, perseguidos y asesinados en la República Checa y perseguidos tanto por un lado, a veces por grupos protestantes, a veces por grupos católicos, van a encontrar aquí un gran refugio. ¿Qué va a pasar con estos refugios? Pues lo mismo que pasa con todos los proyectos sionistas, que se llevan bien al principio, pero que al final terminan de la greña porque a veces tienen unos unas ideas de cómo se deben hacer las cosas, otros dos. Pero sí, Sendor va a aprender ahí y va a ver que va a haber divisiones, pero también va a haber la manera en que haya la reconciliación y se ejerza el principio de amor mutuo, y va a ponerle entonces una suerte de constitución, una suerte de orden y de reglas para que las personas puedan vivir en comunidad espiritual desde el punto de vista moral. Entonces, pues, él va a ser hijo de pietistas, va a ser influido por Pedro Baldo, el dirigente y fundador de los valdenses, y por Han Hus, que son los husitas. Él establece esa ciudad, esta hermandad, y es uno de los primeros proyectos sionistas que van a tener una repercusión
porque ya van a tener todos estos elementos de profecías. Pues, él también va a recibir profecías, va a hablar acerca de Adán, del nuevo Adán, de que si Dios es Adán. De hecho, es de los primeros que anda con la idea de Adán Dios, este, pero lo va a cristianizar. Este, como profeta, algunos lo van a pensar que es muy arrogante y lo van a rechazar porque van a decir, no, pues es que esto ya va más allá porque está dando nuevas revelaciones, y algunos que provienen de una tradición más protestante van a decir, no, pues esto va en contra de la sola escritura, etcétera, pero va a estar ahí. Los moravos aún existen como movimiento religioso y van a tener el deseo el ímpetu de ser una iglesia, un movimiento misionero. Entonces, si ha llegado la restauración, si hay profetas, pues hay que ir a convertir. ¿Y dónde hay que ir a convertir? Pues a donde está o donde va a estar la Nueva Jerusalén. Porque ellos dicen, bueno, si acá en Europa no se puede establecer porque hay guerras que son las señales de los últimos días, hay persecución de los profetas, el pueblo elegido es correteado por todos lados, pues entonces aquí ir a donde está la Nueva Jerusalén, que es América. Y entonces ellos van a venir y predicar en las colonias americanas y en territorios americanos, y van a comprar tierras para establecer sus ciudades santas como preparación para la segunda venida de Cristo, y van a seguir este modelo comunitario, este, y con acuerdos entre ellos para establecer estas ciudades. Y van a tener influencia en un joven predicador que va a ser John Wesley. Entonces, los moravos llegaron a América durante el periodo colonial, y en 1735 forman parte de la empresa filantrófica de James Edward y se establecen en Georgia. Este proyecto de establecerse en Georgia para casa, van a buscar eh, otro lugar. En Georgia van a estar en un lugar que se llama Savannah, ahí no triunfan. Posteriormente van a ir a otros territorios, incluyendo el de en Belén. Ahí van a tener mucho más éxito en esta comunidad en Pensilvania. Chequen Pensilvania, porque ¿quién anda luego por ahí cerca de Pensilvania recibiendo revelaciones y movimientos de establecer también Sion en esos territorios o por ahí cerquita? Cierto profeta en el siguiente siglo a los moravos. Pero ahí van a tener un poco más de éxito en Belén y se van a establecer ahí. Compran igual un montón de acres para que se venga todo ese pueblo convertido de pueblos justo, de pueblo santo, para establecer una comunidad de Dios. Y alguien de estas personas que va a ser impactada va a ser John Wesley. John Wesley es inglés, es hijo de pastor anglicano, él mismo es un ministro anglicano, viene con la idea de predicar a América y convertir a los indígenas y de experimentar cambios. Él es el fundador, mientras estaba en la universidad, de pequeños círculos de, a los cuales él invita a las personas a vivir una vida de santificación, una vida de piedad, etcétera, apartado un poco del mundo. La gente se va a burlar de ellos y les va a llamar metodistas porque son precisamente muy metódicos, quieren la santificación pero con reglas. Entonces, no tomamos alcohol, no tomamos vino, no tenemos esclavos, nos paramos a tales horas, leemos escrituras, predicamos el evangelio, y lo hacen con horarios medidos, etcétera. Y Wesley no quiere romper con la iglesia anglicana. Finalmente, debido a su predicación y debido a su énfasis en la doctrina de la santidad, se va a dar esta cuasi separación, y él va a decir una frase célebre que, bueno, si no me dejan predicar en mi parroquia, pues el mundo es mi parroquia, ¿no? Entonces vuelve con ese ímpetu misionero, y cuando esté predicando en América, él va a sentir que más o menos las cosas van, algunas personas se han convertido, están tratando de vivir vidas santas, pero él siente que le hace falta algo, que él no tiene esa plena conversión. Entonces, cuando venga de regreso, va a venir en barquito con los moravos, y va a suceder que mientras viaja va a haber una tormenta, el mástil se va a romper y él va a entrar en pánico, mientras va a ver a los moravos muy tranquilos, hacen sus oraciones, cantan sus signos,
y están muy confiados en que no va a pasar nada, porque el Señor ha prometido protegerlos, porque ellos son un pueblo santo, y si pasa algo, pues no pasa nada, porque hemos vivido una vida de santidad, hemos procurado establecer el Evangelio en América, hemos seguido lo que el Señor nos ha mandado a través de revelaciones para predicar a este lado del Atlántico, pero Wesley dice, ah, caray, a mí me falta algo. Entonces se da cuenta que él no tiene esa fuerza interior que los moravos tienen, le está faltando algo. Entonces, cuando llega a Inglaterra, va a una reunión en la calle de Aldersgate, y él va a tener una experiencia. Mientras está escuchando el sermón y está escuchando acerca del poder transformador de Jesucristo, va a experimentar lo que se conoce como el corazón ardiente. Y esta experiencia del corazón ardiente, sentí que en ese momento mi pecho ardía y sabía que esto era verdad, y que por lo tanto el Espíritu Santo me confirmaba las palabras que yo había escuchado y leído, y que por lo tanto sé que son ciertas, se va a convertir en parte de la predicación fundamental del metodismo. O sea, ¿cómo te das cuenta de que alguien se está convirtiendo? Si experimenta el fuego en su mente, en su corazón. Siente que arde su pecho. Y entonces, si arde su pecho y pregunta si está bien, le viene el Espíritu Santo y sabe que está bien y por tanto es verdadero. Esta es la experiencia wesleyana, y Wesley va a llamar a su pueblo a vivir una vida de santidad. Una vida de santidad mezclada con esta experiencia del corazón ardiente. Entonces, dice él, como a las 9:15, mientras escuchaba la descripción del cambio que Dios opera en el corazón por la fe en Cristo, sentí arder mi corazón de una manera extraña. Sentí que confiaba en Cristo y en Cristo solamente para mi salvación, y recibí la seguridad de que Él había borrado mis pecados y que me salvaba a mí de la ley del pecado y de la muerte. Me puse entonces a orar con todas mis fuerzas por aquellos que más me habían perseguido y ultrajado, porque fue perseguido muchas veces. Después di mi testimonio público ante todos los asistentes de lo que sentía por primera vez en mi corazón. Y esa es la conversión de John Wesley, y que lo hace de ese momento una persona diferente y transformada, y emprender una teología que se va a llamar una teología de santidad. Dice Howell Gordon, muchas veces los protestantes le sacan la escritura porque engañoso es el corazón. Bueno, estamos hablando de protestantes. El metodismo, aunque se considera, o la gente generalmente lo clasifica en protestantes, es como la liturgia, el metodismo más puro es como la liturgia católica tomada del anglicismo, con el orden episcopal clásico, la teología arminiana, más la teología de la santidad, y eso es el metodismo. Del metodismo vamos a tener tantas cosas en común que muchas veces al mormonismo se le va a llamar una forma de hiperarminianismo, porque los wesleyanos son arminianos, y ya hemos platicado también en algunos episodios sobre el debate entre los calvinistas y los arminianos, y de ellos vamos a tener parte de esas herencias. Eh, Obviamente, para nosotros como santos de los últimos días, va a ser más identificable los planteamientos de John Wesley de esta vida de santidad. Son santos como nosotros, son de los últimos días como nosotros. Hablan de esta transformación del corazón ardiente, y una rama fuerte del metodismo que se va a establecer posteriormente en América va a hacer énfasis en tener visiones de confirmación de que tus pecados te son perdonados como parte de tu proceso de conversión. Entonces, muchos de las personas que son convertidas al metodismo, tanto en la época de John Wesley y hacia el avivamiento que le toca vivir a José Smith, como parte manifiesta de su conversión, es que se han retirado a un lugar solitario o personal a orar, suplican al Señor por el perdón de sus pecados, y entonces ven una luz maravillosa y se les aparecen ángeles
o se le aparece Jesucristo y le dice tus pecados te son perdonados y les da una comisión especial, ya sea ir a predicar a algún lugar, ya sea servir en la congregación o ya sea emigrar a tal o cual parte y establecerse para que el reino de Dios se establezca en ese lugar. Esas experiencias metodistas son muy comunes. Hacia la época de José Smith, lo que va a suceder es que en el metodismo van a aparecer dos corrientes, una mezclada con cierta parte del calvinismo y una nueva visión de la reforma. Y estas nuevas visiones van a decir, hey, eso de los visiones y dones y cosas así, por favor, me lo quitas. Y otra parte, va a decir, pues claro, las visiones de que Jesucristo te dice que tus pecados son perdonados y esas experiencias de ver ángeles o tener visiones, pues son parte de la señal de que Jesucristo te ha aceptado tu convenio nuevo con él. Desafortunadamente para los metodistas, pues José Smith le tocó de los otros pastores que ya no creían en visiones y revelaciones, pero si le hubiera tocado otro predicador metodista de la corriente basada de forma visionaria, pues probablemente dice, bueno, uno más que ha tenido una visión de conversión y adelante. El escrito de José Smith de 1832 sobre la primera visión es, por su estructura, por su narración, netamente un texto de conversión metodista. Entonces, ustedes pueden encontrar en las obras de Bushman algunos trabajos especiales sobre la recuperación de primeras visiones o experiencias de visión entre los grupos metodistas, algunos bautistas también, en el entorno donde se desenvolvía José Smith. De los metodistas vamos a tener la organización original de la iglesia, como se organizó la iglesia de Cristo. Vamos a tener este orden de las conferencias hasta la fecha. Compartimos esa misma tradición de las conferencias generales. Vamos a tener muchas cosas del Ignario. Vamos a tener toda la corriente arminiana que está en nuestra soteriología y muchas de nuestras doctrinas. Este, Vamos a tener también la idea del, del corazón que arde como símbolo de conversión y de confirmación de la verdad, y algunos otros elementos, incluyendo la palabra de sabiduría, que originalmente en sus esbozos y desarrollos estructurales es metodista. Emma Smith era metodista practicante, y obviamente las preocupaciones metodistas eran parte aún de su vida diaria como esposa del profeta José Smith, y por lo tanto lo hizo parte de ello. José Smith va a tener su participación de joven en el metodismo, pero también ya siendo traductor del libro Mormón, va a reincorporarse en cierto periodo a los encuentros y las relaciones con los metodistas, este, s- sobre todo cuando pierde los 116 páginas y su hijo muere. Él re- regresa por un tiempo a participar con los metodistas. Sí, Javier. Eso te iba a decir. Que precisamente hay acusaciones, ¿no? De por qué si ya había recibido esta revelación, la primera visión, ¿por qué vuelve con los metodistas a las reuniones, ¿no? Fíjate, porque en la visión que él tiene de 1832, bueno, lo que él relata en 1832 es una visión para la remisión de sus pecados, donde él ya sabe que las demás iglesias están en error y que hay oscuridad en este mundo, etcétera, y él lo que está buscando es la remisión de sus pecados como cualquier otro metodista. La idea de no unirse, él ya la trae antes de esta visión. Cuando él escribe la visión de 1842, 43, que posteriormente va a ser modificada y canonizada, aquí su visión y su consideración con los metodistas ya está en pleito. Entonces, la manera en que él redacta esta versión es en contraposición a un texto metodista que narra casi lo mismo que la primera visión, pero rechazando los argumentos de José Smith. Este, en este momento no tengo exactamente el texto y la fuente, pero puedo compartirlo en la siguiente clase. Pero entonces lo que José Smith es una crítica inversa, y por eso presenta esta idea de
de que el Señor le había dicho que no debía unirse a otras iglesias. Lo mismo que le está diciendo al predicador metodista famoso de esa época, que todas las demás iglesias estaban en error, obviamente la metodista no, y que por lo tanto debían unirse a esta iglesia verdadera. Y él va a tener ya este coraje con los metodistas porque cuando se van a dar las situaciones de su encarcelamiento, algunos líderes, pastores locales metodistas, van a ser parte de la gente que va a perseguir en Missouri. Entonces, lo poca buena amistad que hubiera tenido con los metodistas se va a resquebrajar en ese momento de manera fuerte y los va a quedar, si antes los quiso y hasta los pensó en un momento unirse, o cuando murió su hijo, pues sintió ahí un momento para refugiarse y incluso compartir experiencias, después de su ¿En qué encarcelamiento, fecha murió su hijo? O sea, quiero estamos hablando ubicarme. de, ¿Ya había organizado la iglesia o no? no, no, todavía no había regresado a la iglesia. Estamos hablando de que está traduciendo el libro Mormón, las 116 páginas se pierden, su hijo nace con problemas de salud y a las pocas horas muere. Muere su hijo, no hay planchas, no hay traducción del libro mormón, la vida se está derrumbando y él, pues con su familia, empiezan a buscar a los familiares que son metodistas y empieza a asistir a algunas reuniones. Este, su, la parentela de su esposa no lo va a recomendar porque para los metodistas, para que tú seas miembro en plena comunión, requieres la recomendación de otro miembro para poder ser admitido en plena comunión con todos los derechos. Y la familia de Emma va a decir, no, 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 a este no, porque dice que es profeta. Y finalmente José me dice, bueno, me retiro, ya se regresa, vuelve a tener esta búsqueda con Moroni y regresa a trabajar con David Mormon. Posteriormente, en los acontecimientos de Liberty, entre esa asociación de la gente de Missouri y el gobernador, van a haber predicadores metodistas prominentes de esa región que van a decir y van a decidir el encarcelamiento. Y a partir de ahí va a ser una ruptura fuerte con el metodismo. Aún así, José Smith le dijo al predicador metodista Peter Cartwright, nosotros, los santos de los últimos días, somos metodistas. Hasta donde han llegado, solo que hemos avanzado más. Esta declaración resume bien cómo Smith probablemente veía su relación con el metodismo. Su arminianismo y su estructura eclesiástica proporcionaron una base esencial para las nociones platónicas más esotéricas que José Smith abrazó. Entonces, somos metodistas, dijo José Smith, nada más que hemos ido un paso más adelante. Y por eso nos parecemos mucho. Vamos a encontrar otro elemento. No sé si quieren alguna pregunta, algún cuestionamiento. Veo alguna pregunta ahí en el chat. Ah, dice muy interesante. Dice muy interesante. Ah, ok. ¿Qué tanto crees tú que haya influido esta experiencia con el metodismo y otras religiones bueno, ya lo hemos mencionado antes en nuestro curso de antiguos cristianos y el de la apostasía, pero hay que recordar que José Smith habla en las primeras revelaciones de que el Señor traería su iglesia incluso antes de que la restaurara, ¿no? Hablaba de una iglesia ya preexistente y que después cambia la revelación de Doctrina y Convenios para reflejar en el sentido para reflejar el sentido de la restauración, como que la iglesia iba a salir del desierto, ¿no? Usando Apocalipsis. ¿Qué tanto eh, influirá eh, estas experiencias que tuvo con el metodismo tras para poder reconocer que había una iglesia, llamémosle espiritual, antes de esto? Porque digo, Mira, ajá, este concepto de iglesia espiritual es muy protestante, ¿no? O sea, cuando se deslindan de Roma, que no tienen esto, creo yo, buscan ese refugio y hablan de que, bueno, es que nosotros somos de la iglesia universal, ¿no? Es la iglesia, el cuerpo de la que el Cristo, es la Señor ha iglesia universal. preobservado de una u otra manera a través de todos los tiempos. Esta Ujú. visión va a estar presente en José Smith, sobre todo en el mormonismo muy, muy temprano. O sea, somos la iglesia que sale de la luz, de las tinieblas a la luz, pero estaba ahí. No se ha perdido, estaba oculta, estaba guardada y es sacada de las tinieblas a la luz para ser de nuevo precisísima. Hay todo
un movimiento de personas que han estado participando de esta restauración y por lo tanto él incluso le va a decir de Rigdon, él es un Juan de Bautista, ¿no? O sea, es un precursor de todas estas cosas. Entonces, él va a ver a estos y a otras personas, ya viste que a Swedenborg le dice, pues sí, está bien, sus revelaciones estuvieron fabulosas, nada más que a él le faltó tiempo, ¿no? Tenía mucho trabajo. Está bien, los metodistas, pero hemos dado un paso más. Y con todos los demás, es esta visión de, hay una iglesia a la que estamos recogiendo, reuniendo, y la restauración en un principio es ese recogimiento de todas las fuentes en un solo núcleo de verdad. No no rechazan de primera mano sus tradiciones ni sus herencias. Solamente cuando vienen algunos fracasos es cuando empieza a haber esta idea de somos únicos y la única restauración y todo lo demás no. Ya sea porque los fracasos se dan en las divisiones de Kirtland y muchos van a achacarle, bueno, es que este profeta no es el verdadero porque está fracasando Sion. Otros, porque consideran que al dar algunos avances teológicos, la restauración ha ido más allá de lo que ellos consideran que debía ser la restauración, que va a ser clásico, por ejemplo, en Whitmer, Los reinos de gloria, ¿no? cuando llegan los Muchos reinos de gloria. apostataron. Entonces, pero ya vimos que los reinos de gloria están en otras cosas, pero están influyentes ahí. Veo una pregunta que nos dice, Dice, ¿tenemos influencias de otras iglesias o solo la metodista? tenemos influencias de muchas cosas. De hecho, ese curso precisamente se llama así de restauracionismos, con la idea de que ustedes pueden apreciar todo este afluente de situaciones que están presentes en la restauración. La restauración no se da así como estábamos aislados y de repente apareció todo. Todas esas cosas están ahí vivas, con más o menos avance, y como he dicho, la concesión santo de los últimos días es una de las concesiones triunfantes dentro de estos movimientos de restauración. Es la más querida por nosotros, la más destacada, quisiéramos creer, pero obviamente no es la única y obviamente abreva o quita o acepta o amplifica muchos de los elementos que aquí estamos presentando. Y precisamente uno de los elementos que estamos presentando como parte, este, dice Frank Sangüesa, Sí, tengo quiero yo amigos, una. ajá, Dice, tengo amigos evangélicos y que están en un proceso como el de la iglesia en 1830, como que se ha perdido la verdadera religión y ellos han sido llamados a volver a la iglesia del Nuevo Testamento. Pues sí, ¿no? No se ha acabado esto. esto El es un caso más fenómeno. famoso, la iglesia La Luz del Mundo, ¿no? Cuando yo servía en Guadalajara, en México, y ahí está la sede global de La Luz del Mundo, y para mí fue Que es como un muy, movimiento restauracionista. sí, muy choqueante a ver Y todos la, estos mitos urbanos. disculpen, Ajá. y la otra iglesia también, que como se le conoce a esta, a nosotros eso sucede que somos, vamos a decir, iglesia revelada. La otra es que de Elena de White, la adventista, creo. Sí, en la última sesión vamos a hablar de todos esos restauracionismos que triunfaron, lo que no triunfaron. Ya veremos cómo se diversificó en todas estas corrientes. Efectivamente, Elena G. de White es una entre tantos líderes religiosos que ya reúnen todas esas características de las que estamos hablando en estos días. Y una de esas expresiones son los adventistas, otras expresiones somos los santos últimos días. Sofía Morales. Nada más, Pero perdón, para terminar la idea. según leí de Elena de White, como que al principio era también como de pensamiento de su pero después fue cambiando y que ella recibió revelaciones y cosas así. No, ella no fue sud nunca. Es parte de estos No, movimientos restauracionistas. a eso iba mi comentario, que en la misión, cuando tú empezábamos a conocer todo lo que creían, que también ellos tenían un apóstol que había sido restaurado, que la iglesia del Nuevo Testamento y todo, y había muchas leyendas urbanas en la misión, justo en esa de que el fundador de la iglesia del mundo, de la luz del mundo, había sido de nuestra religión y después había apostatado y que había sido misionero y que algunos miembros de ahí viejos lo conocían, y todo esto viene precisamente por las similitudes, ¿no? Y a veces nos pensamos muy únicos
y que si tiene ideas parecidas es proviene de nosotros, pero esto nos ayuda a darnos cuenta que en realidad es más amplio, ¿no? Ahora sí, perdón, Sofi. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta. Estuve, bueno, haciendo parte de la tarea, me vi la serie La Apostasía, me faltó ver el capítulo 7, no llegué, es mucha información, pero quisiera hacerles una pregunta para ver si entendí bien el concepto de apostasía, para ver si entiendo bien el concepto de restauración, ¿verdad? Yo lo que entendí fue que principalmente la causa raíz de la apostasía fue de alguna manera primero pequeñas apostasías individuales que luego llevaron a una apostasía general, global de toda la iglesia, y las cosas que se perdieron, por ejemplo, no sé, la autoridad del sacerdocio, etcétera, en realidad fueron consecuencias de eso, no es que eso es la apostasía. Entonces quería saber si lo entendí bien, para obviamente luego saber qué es necesario que restauremos como iglesia, ¿no? Porque si la apostasía es personal y luego se convierte en global, de alguna Me manera falta todos el tenemos último que episodio restaurarlo. donde viene la conclusión de eso, pero permíteme resumirlo. Lo que creemos más bien se perdió esta idea y este plan de nuestra naturaleza divina, que hubo cambios en estas enseñanzas. Un primer momento, diría yo, es cuando se pierde de la preexistencia, ¿no? Que se adopta esta postura ex nihilo. Dos, con San Agustín, el concepto de la gracia y la disputa que hubo con Pelagio, cambia el concepto de naturaleza humana a volvernos como a todo lo que tenemos. Entonces, creemos que más bien en la apostasía se perdieron estas ideas vitales y centrales del plan de Dios y de ello derivó todo, ¿no? De ahí cayó todo. Y esos videos de la apostasía presente nos ayudan a ver que no es tan fácil venir y decir, la apostasía ocurrió cuando empezaron a mojar la cabeza en vez de sumergir por completo en el bautismo, ¿no? Porque ellos han tenido, bueno, ellos tienen obviamente su justificación, que muchos, no me acuerdo ahorita el autor que hicieron, pero dicen que se empezó a hacer en los países nórdicos porque pues, por el agua, el invierno no se pueden meter hacia el agua y que por eso era mojar, ¿no? Entonces, ellos tienen una justificación y en una parte de esa serie hacemos la analogía precisamente de qué pasaría si a nuestra iglesia se le viera con los lentes de otra religión desde afuera del futuro, ¿no? Y que vieran cosas como los cambios de las ordenanzas que tenemos en el templo, de cómo han evolucionado. Un agente externo podría decir, oye, compa, eso es apostasía, porque ya cambiaste las ordenanzas, ¿no? Pero nosotros diríamos, oye, no, porque fueron autorizadas. Para estos grupos cristianos, estos cambios, estas doctrinas que fueron evolucionando también para ellos hasta cierto punto, pues fueron autorizados, ¿no? Entonces, diría yo que la apostasía radica en el mensaje central cristiano, tiene que ver con nuestra naturaleza humana, nuestra preexistencia y obviamente nuestra naturaleza aquí humana de cómo concebimos el libre albedrío, la libertad, la gracia y cómo eso se perdió con San Agustín y obviamente acabó de empeorarse con la Reforma, con Lutero, Calvino, etc., etc., ¿no? Pero yo diría que son los momentos centrales y la restauración y lo que José Smith, si te fijas, hace es restaura esas partes y esas verdades preciosas que se habían perdido de la preexistencia, de que no es una creación ex nihilo y de que Adán y Eva no hicieron algo malo ni algo por lo que la humanidad debía de ser condenada, restaurando verdades que estaban presentes en algunos de los primeros cristianos como Orígenes de Alejandría, que creían en esta preexistencia, creían en una salvación universal, creía que después de esta vida íbamos a ir a un lugar como el mundo de los espíritus, una escuela donde vamos a progresar y que Dios iba a salvar a cada uno de sus hijos. Eh, y ideas como las de Pelagio, ¿no? De que el hombre es libre, que no es culpable de la caída, del pecado de Adán y de Eva. Entonces, diría yo que la restauración es el juntar esas verdades y restaurar sobre todo esas partes principales de los mensajes que se habían perdido. No sé si Juan quiere agregar algo aquí.
No, me parece bastante bien tu exposición. Y bueno, continuando con el tema, precisamente uno de los componentes de muchos movimientos restauracionistas es precisamente el afirmar o decir que son los descendientes de la casa de Israel o que por sus venas corre la sangre de la casa de Israel. Y los primeros en desarrollar esta idea van a ser tanto británicos como franceses. Entonces, en el libro Las 10 tribus perdidas, del francés M. Lawyer, se publicó en 1590, él decía que los anglosajones, los celtas, los escandinavos y los germánicos, o sea, todos estos güeros son descendientes de la casa de Israel. ¿Y cómo afirmaban eso? De Jafet, Decían, ¿no? ¿mande? De Noé. No sé, me estoy No, adelantando tal no, vez, ellos no, pero ellos imagino dicen que que son viene de de la tierra de Noé. Israel. No, ellos dicen, Ah, ok. somos anglosajones, celtas, escandinavos, germánicos, los más güeros de Europa, somos descendientes de las 10 tribus de la casa de Israel. ¿Y qué sucedió? Que cuando se dio la expulsión de las 10 tribus perdidas, un grupo escapó y fue guiado por profetas hasta emigrar en un barco y poder llegar a Bretaña, donde el Señor preservó a su pueblo e instaló a su pueblo y a sus descendientes. Unos hacen estas afirmaciones, otros, y esa es la idea de, de las 10 tribus perdidas. Otros dicen, bueno, entonces dijéramos, por ejemplo, Dinamarca, pues son Dina, pues, la tribu de Dan. O Escocia, donde da Dundee, pues son los danitas. Y así van buscando diferentes regiones en Irlanda y en Londres, etcétera, tratando de darles origen a a como descendientes de esos lugares de las 10 tribus de Israel. Una de esas historias a veces va a mezclar la idea de que hubo una unión con un hijo, con una hija de Faraón, y de esta unión, parte de los pueblos que fueron recogidos en Gran Bretaña, pudieron preservar, el linaje israelita y pudieron también preservar el lenguaje al ver esta unión, el lenguaje puro y verdadero, al haber esta unión entre israelitas y, egipcios. Entonces, la manera de restaurar para ellos y de encontrar el origen de sus pueblos va a ser esta concepción de tenemos que buscar en las fuentes más antiguas, británicas. De seguro en esas fuentes hay inscripciones paleohebraicas o debe de haber inscripciones egipcias donde se hable de cómo estos pueblos llegaron a Gran Bretaña y posteriormente se dividieron en dos pueblos, unos que fueron justos y otros que fueron injustos. Y el Señor finalmente preservó a las partes de su pueblo, pero perdieron el conocimiento de que eran descendientes de la casa de Israel. Y como perdieron este conocimiento de la casa de Israel, entonces es necesario recuperar el verdadero lenguaje. Y si los británicos somos descendientes originalmente de la casa de Israel, ¿qué debe ser? Que el inglés debe formar parte del lenguaje adámico, debe ser parte del lenguaje más original. Esto va a ser muy significativo porque a partir de esos periodos, de los 1600 para acá, muchos van a tratar de recuperar el lenguaje adámico y va a ser parte distintivo de la restauración, el que el lenguaje adámico sea el lenguaje inglés, pero un lenguaje inglés en puro y refinado. Esos trabajos de experimentación del lenguaje puro y refinado adámico, se va a expresar en incluso algunos esfuerzos por restaurar el lenguaje de Adán en los Estados Unidos. Y lo van a pensar de esa manera. Para Sí, los judíos dicen que es ¿cómo es que se llama? El arameo antiguo, dicen ellos. ujú, pero aquí estamos hablando de cómo esta idea va a fluir a América. Ah, ok, ¿Cómo va? de los güeros, ok. Ah, Sí, o sea, son los británicos los que tienen el lenguaje adámico y el inglés, curiosamente, es el lenguaje de Adán. Pero ellos van a buscar el lenguaje más puro
Y entonces las palabras tienen que tener una mezcla entre hebreo y inglés antiguo, y con eso encontrarlo le encuentras tú el lenguaje de Adán que debió hablar originalmente, y debe tener su significación o su representación en jeroglíficos egipcios. Entonces, para ellos, el inglés, sobre todo el arcaico, va a ser el, una especie de hebreo reformado, de egipcio reformado, que el Señor ha preservado en estas tribus de la casa de Israel, que son los ingleses. Por lo tanto, los reyes de británicos son descendientes de la casa de Israel y son descendientes de la casa de David. Y estas personas van a decir, bueno, sabemos que los hijos del rey Sedequías fueron muertos, pero el Señor preservó a una de las hijas del rey Sedequías y la trajo en unas embarcaciones y la preservó para que pudiera aquí continuar el linaje de la casa de Israel. Y por lo tanto, Enrique, el rey James, el rey Jaime, el de la King James, es descendiente directo de la casa de Israel y descendiente de Sedequías porque el Señor preservó a ellos. Y va a suceder que los británicos que se quedan en ese territorio de lo que es el Imperio Británico, la isla original, ellos van a pertenecer a la casa de Efraín. Y aquellos que son nuevos o que no tienen lugar dentro de esta casa, van a ser los de la tribu de Manasés. Entonces, para muchos de este movimiento de israelitas británicos, las tribus de Efraín, la tribu de Efraín, que está a la cabeza de todas las naciones porque es el gran imperio británico, es Bretaña, y la tribu de Manasés es la que está heredando América. Entonces, todos los descendientes de estos pueblos que se establezcan en América son descendientes de la tribu de Manasés. Y van a hacer una suerte de trabajos y cuánta cosa. Aquí el que pongo es un ejemplo de israelitas en Bretaña, de trabajos de esa época de los siglos XVII y XVIII, donde la casa de Israel es el imperio británico, ¿no? Estos güeritos son están al frente porque ellos son el verdadero Efraín. Y como verdadero Efraín que va a estar a la cabeza de las naciones en los últimos días, por lo tanto tiene derecho a gobernar en todas partes del mundo y por lo tanto es justo la expansión y el crecimiento de todo el imperio británico. Esta misma idea, cuando se pasa a América, va a suceder que ahora ya los de acá América ya no van a ser ¿La los doctrina güeritos. Monroe o qué? De aquí viene la doctrina Monroe, la doctrina de que el Señor ha preparado una tierra nueva, pero ahora para los nuevos efraínitas que van a estar adelante del recogimiento de todos los demás pueblos indios que son de la parte de Israel. Y ahora esos pueblos indígenas, ellos ahora van a ser Manasés, mientras que ellos que antes los británicos decían que eran los de Manasés, se van a convertir en Efraín, que está cabeza de las naciones, y va a ser por este cambio de ciclos entre un imperio que se está trasvasando hacia un nuevo continente. Bueno, y aquí va a aparecer otro profeta. Este profeta se va a llamar Richard Brothers. En 1793, y eso es importante en las fechas, porque él va a estar influyendo hacia 1820, él como profeta dice, el Señor me ha llamado para ser su profeta y su apóstol. Tuve una visión con el Señor se me apareció, me reveló profecías, me ha revelado un nuevo libro, me ha revelado las interpretaciones de los textos de Isaías. Muchos de sus textos que él tiene son Isaías, así como tiene una revelación, luego le agrega Isaías por montones y luego da la explicación de Isaías, lo que quiso decir Isaías, y básicamente centrada en esta idea de que Isaías predice la restauración de la casa de Israel, del palo de Efraín y de Manasés. Recuerden, Efraín y Manasés, pero británicos. Y Richard Rhodes, pues es el profeta. Y entonces él habla, hay que reunir a los judíos de regreso a Palestina. Y nosotros que somos de la casa de Israel de Efraín, pues tenemos aquí
nuestro recogimiento en la Gran Bretaña. Y los judíos deben de ser recogidos Una, en Judá, tocando ese ¿sí? tema, una ¿Sí? pregunta, ya que tocó ese tema. ¿Es eso de reunir a Israel en esa área, no es algo forzado por los ingleses? Porque estaba leyendo esa teoría en otra página y algunos alegan que eso fue algo forzado de los ingleses y que todavía la verdadera reunión de los judíos no ha acontecido. Ah, que los británicos hayan hecho todo tu trabajo para unir a los judíos allá. Sí, no algo, exacto, eso no Ujú. era algo como forzar una profecía o algo así. Ven Es nuestro que episodio del Palestina, conflicto Palestina-Israel. Ahí tocamos ese tema de dónde viene la Reina Victoria y de dónde viene cómo se esa vio todo ese idea. movimiento hasta el establecimiento de ellos. Pero lo hacen de esa visión de restauracionista. Y de hecho, muchos movimientos evangélicos a fuerza ponen en todo su movimiento profético de que Jerusalén debe establecerse con los judíos, debe de haber una gran guerra, God y Magog, y se va a destruir, y es el fin del mundo, y el rey del norte que está en Rusia seguramente, son los chinos, van a venir y destruir todo, y son los últimos días, y van a ver apóstoles, y van a salvar a ese momento, las últimas situaciones. Esto no solamente los enseñan los manuales de instituto, sino muchos movimientos adventistas, bautistas, pentecosteses que traen este mismo rollo milenarista inminente. Pero regresando aquí con nuestro amigo Brothers, él dice, bueno, hay judíos aquí en Europa, hay descendientes de la casa de Israel de Europa que son de Efraín, pero no sabemos quiénes son. Entonces, yo como profeta, tengo el poder de recibir revelación y decirle a cada quien de qué tribu viene. Y entonces poderles decir cuál es su linaje verdadero y por lo tanto decirles si se recogen acá en Sion, Gran Bretaña, o se van a recoger allá con los judíos en Jerusalén. Este, y ese es el trabajo que nuestro amigo Brothers empieza a realizar. Entonces él tiene ese libro que va a publicar, dice Un conocimiento revelado de las profecías y de los tiempos, libro primero escrito bajo la dirección del Señor Dios y publicado por su sagrada orden, siendo la primera señal de aviso para beneficio de todas las naciones, además de otras cosas grandes y notables no reveladas a ninguna otra persona en la tierra, la restauración de los hebreos a Jerusalén en el año de 1798 bajo su príncipe y profeta revelado, o sea, Joe Merengues, Richard Brothers, ¿no? Ya vimos esta idea del rey filósofo, del príncipe en este caso, alguien que va a establecer, ya no se trata solamente de establecer un grupo de santos buenos en una ciudad santa, sino que ahora hay que asignarles un linaje especial, ya sea de la casa de Efraín, de Manasés o de Judá o el del resto de las tribus. Y este va a ser el nuevo agregado que va a haber a estos movimientos restauracionistas. Entonces, con eso tenemos el panorama de lo que está ocurriendo en Europa, cómo se ha ido amalgamando todas esas ideas, y ahora sí tenemos el barquito listo para que todas estas ideas fluyan y vengan a América. Y vamos a ver cómo van a aparecer las preocupaciones sobre el matrimonio, las preocupaciones sobre si deben aparecer libros sagrados en América, preocupaciones sobre el origen de los indios, primero si son humanos, después si son de alguna casa de Israel, y si son de la casa de Israel, debemos de evangelizarlos y restaurarlos al su verdadero conocimiento. Va a venir la idea de que Sion debe establecerse en América y vamos a ver una multitud de profetas ahora, pero en las nuevas colonias americanas y con estos nuevos esfuerzos que se van a expandir con mayor o menor éxito en las 13 colonias de Estados Unidos y específicamente nos centramos este, nos centramos en ellos eh, y no tomamos en consideración parte de esos tipos de desarrollos que también se dieron en América Latina bajo el gobierno de la corona de Castilla y de Aragón y posteriormente el reino de España. Entonces, ¿veo aquí algún comentario? Leo. Dice, yo quiero creer que estas personas que reciben revelaciones lo cuentan de buena fe y que realmente algunos tuvieron estas experiencias. Entonces, ¿cómo se interpretan en función de la manera en que Dios va guiando a sus hijos a la verdadera religión o cómo elementos
que permiten que José Smith y otras personas de ese tiempo puedan reconocer los principios verdaderos para establecer la restauración del Evangelio. Pues sí, estas cosas se dan en un contexto siempre. O sea, no puedes pensar que la restauración se dio en mentes vacías y sin gente con experiencia. José Smith traía sus propias experiencias religiosas y todos los conversos a la comunidad santa de los últimos días traían sus propias experiencias, tanto positivas como negativas. Algunos, precisamente a través de sus propias preocupaciones, se dirigieron a José Smith en busca de revelación para poder saber dónde establecer Sion, cómo saber si el bautismo debe ser de alguna manera, preguntarse sobre sacerdocio, etcétera. En la medida que José Smith, sus allegados y la comunidad misma preguntaba y evaluaba su propia experiencia, sucedían revelaciones. Y estas revelaciones a veces tenían un éxito funcional y otras veces finalmente eran puestas de manera secundaria o limitadas. Es muy O sea, ferviente. o sea Ajá. que antes que Dios revele una verdad, Él primero prepara el camino, en otras palabras, ¿verdad? Como con esas tradiciones, esas creencias que fueron llegando a América. No, y también el Señor permite que nosotros, por nuestro propio mente, experimentemos. O sea, muchos de los primeros experimentos de establecer Sion o cosas así entre los santos de los últimos días fueron fallidos. Otros fueron más exitosos en Utah. Ahora no hay ninguna predicación centrada en el establecimiento de una ciudad, ni en el establecimiento de un lugar único de recogimiento, ni está nadie migrando para ningún lado. Hay una visión diferente adaptada a nuevas circunstancias y, y adaptada a una nueva gente que vive ahora un mundo mucho más globalizado y con necesidades, desafíos y pensamientos diferentes que muchas de las cuestiones del siglo XIX ni les sirven ni se adaptan a sus propias necesidades y que lo único que pueden considerar como válido son los principios. Pero tú, por ejemplo, tú no te vas ahorita a ir de acampada con todos los demás hermanos de la hoja del olivo y te vas a poner a establecer una ciudad y a vivir de la agricultura y compartir todos tus bienes en común, ni vas a repartir tu cuenta bancaria con nosotros, porque eso ya no es práctico para estos momentos. Hay otras formas de establecer solidaridad, participación social, santidad de las personas que ya no dependen de esos paradigmas. Y José Smith lo entendió muy bien desde esta idea de tenemos una ciudad lo que hay que establecer urgentemente en Sion, en Missouri, hasta todas las Américas son Sion. Y San se acabó. Dejemos de quebrarnos la cabeza y dejemos de buscar ciudades establecidas únicas, porque todas las Américas son Sion. Y posteriormente, cuando vino otro profeta, dijo: hey, recógense cada quien en el lugar donde viven, ya no necesitamos que vengan, ya es otro modelo, ya son otras necesidades, y Sion está bien ahí en las estacas donde están viviendo. Y así como esto vendrán cambios diferentes, porque la restauración, como hemos hablado anteriormente, consiste en la autoridad para hacer estos y otros ajustes y para interpretar o no la doctrina y los sacramentos con base a las necesidades que tenga el pueblo de Dios en ese momento. Y esas llaves que han sido otorgadas a los profetas es lo que hace distintivo la restauración. No quiero poner eso como conclusión todavía, porque sí quiero, y el propósito de estas clases es enriquecete con todas las fuentes, porque generalmente tú como santo de los últimos días no conoces estas fuentes. Y a veces sucede que cuando las conoces dicen: ah, no, lo que quieren probar es que somos una iglesia que copió todo, o con eso quieren probar que somos una iglesia falsa. No, quiero que conozcas el contexto de donde se dan todas esas ideas, porque al conocer ese contexto te van a surgir nuevas perspectivas de por qué Sidney Rigdon quería establecer una nueva ciudad de Sion, por qué se preocuparon por tener patriarcas, por qué se preocuparon por tener sacerdocio y darle un orden sacerdotal, si cuando se organizó la iglesia no hablaba de sacerdocio en Doctrina y Convenios 20, y por qué después se lo agregaron. Esas preocupaciones vienen de todo ese contexto que está ahí. ¿Sí, Sofía? Sí, yo tengo una pregunta. Nosotros los santos de los últimos días creemos que cuando somos bautizados se nos adopta, bueno, por adopción en la casa de Israel, y bueno, y todos tenemos diferentes tribus y demás. Ahora, si estos movimientos restauracionistas entendían que de alguna forma eran descendientes literales,
¿De dónde sale la idea de adopción? De De la los Precisamente, autores fe. de la Biblia, pero dejo que volvemos a la idea, que en este caso es una concepción teológica. Precisamente la idea de adopción y la de un pueblo elegido, un pueblo santo, viene de aquel pueblo que hace convenios. Los israelitas no eran puros, las 10 tribus no eran de un papá y sus hijitos, las 12 tribus no eran un papá y sus 12 hijitos que formaron una nación y un pueblo grande, sino en realidad son un conjunto de pueblos que bajo cierto convenio y bajo cierta doctrina y creencia en Jehová y en los convenios que se hacen con él, se une y crea esta visión de Israel. Ellos no se están preocupando por darse un pinchazo y genéticamente a ver si su ADN dice soy semita o no, porque de ahí, desde el sur desde el norte de Egipto hasta Siria, Persia, Babilonia y todas esas zonas, vas a encontrar, todos son semitas, Pero todos comparten lo mismo. hay un movimiento en la actualidad de esto que, este grupo que se llama y que Raíces Hebreas, donde ellos se sustentan en una profecía hecha a Jacob, que se le prometió igual que a Abraham, de que su descendencia serán tan numerosos como las estrellas y cosas así, que eso tiene que cumplirse literalmente. Que Sí, por eso bueno, ellos creen ¿cómo se llama? En la reunión de las 10 tribus, pero de manera literal. sí, bueno, y también dentro de alguno de nuestras corrientes y de estas corrientes que está viendo, ellos lo están viendo de una manera literal. Algunas veces están viendo, pues, tu sangre es purgada. En las primeras visiones de los santos de los últimos días es que cuando tú recibes el José Smith bautismo, lo tienes en la dice. iglesia, tu sangre es purgada y ya en ese momento tu sangre se convierte en hierrita. Estas visiones van a cambiar durante el tiempo hasta finalmente tener el punto que yo considero clave es el convenio que yo estoy haciendo es válido porque viene de una autoridad válida que considero que es una autoridad revelada. Y eso hace que de lo que yo esté participando no tenga validez. Otras personas, como puse al principio de esta presentación, Dios habla a otros pueblos de otras personas y les revela también su mensaje. Y no podemos ser tan orgullosos como para decir, nosotros sí teníamos toda la verdad y toda la restauración y negarles a todos estos demás cristianos la oportunidad de tener también parte de luz y conocimiento y de salvación solamente porque nosotros nos consideramos la única restauración prístina y original y única en este mundo. No fue con el libro Mormón, que es otro testamento de Jesucristo, y el Señor mismo le dice ahí a Nefi, yo le hablo a todos los otros pueblos de muchas otras maneras. Y yo Entonces, nada más ahí, perdón, nada entonces nada más. más para reafirmar, y vuelvo a decirles, ese va a ser el leitmotiv de todas nuestras clases. Segunda de Nefi 29:7. ¿No sabéis que hay más de una nación? ¿No sabéis que yo, el Señor vuestro Dios, he creado a todos los hombres y manifiesto mi palabra a los hijos de los hombres, sí, sobre todas las naciones de la tierra? Entonces, que eso pueda estar presente como parte de En- nuestra formación. Entonces, en otras palabras, podría surgir nuevas revelaciones, pero no precisamente en la iglesia de su ¿verdad? Si ¿Qué te es que dice? Dios revela, como dice la escritura, que si tiene más naciones, más pueblos, puede revelar más verdades, que no tiene que ser únicamente dentro de la iglesia SUD. Y lo principal que nosotros podamos reconocer esa verdad. Claro, José Smith te dice que nosotros aceptamos la verdad de donde provenga. Si uno El- quiere ser un mormón puro, dice, debe de aceptar la verdad de donde venga. También dice, parafraseando, la Iglesia Católica tiene más verdades que todas las otras sectas. Eh, Gordon B. Hinckley también dice, no les pedimos que renuncien a lo que ya tienen o lo que creen, sino que vengan y obtengan más. No tenemos un monopolio de la verdad, ¿no? Hay verdad y digo esto, no recuerdo si ya lo mencioné en alguna vez de la hoja del libro, pero hay un libro que se llama, creo, Remember, Remember de Robert L. Millet,
en el que él trabajó un tiempo para la iglesia en el sistema creo educativo y dice que lo invitaron una vez a, creo, a Harvard, a Divinity School, a la escuela de divinidad, no sé cómo traducirlo, y dice que estaba exponiendo sobre la religión de Sud, bla, bla, y que de repente un estudiante alza la mano y le dice, bueno, para empezar, permítame decirle que me cuesta tomar en serio a una religión que desprecia más de 2000 años de historia de cristianismo. Y que dijo que sí, ¿no? O sea que muchas veces nosotros como santos de los últimos días O sea, en otras desprestigiamos palabras, y tiramos ah, a la basura. Estos son unos apóstatas, no, no, ni para qué lo leo, no, lo dijo el profeta, no, entonces no me interesa, o no leemos, no buscamos, y no seguimos las admoniciones de los Fideicomisos, ¿no? De aprender sabiduría de los mejores libros, de lo que está arriba en los cielos, de lo que está abajo en la tierra, de todo, ¿no? o sea, pensando en eso, ahora que me acuerdo, también falta otras partes vamos a decir, las partes mayores de las planchas del libro de Mormón. Eso no es precisamente se tiene que dar en nuestra iglesia, se puede revelar en otro lado. Pues parte de esa respuesta la tienes en Doctrina y Convenios 134, cuando dice que vendrán de todas las partes y traerá sus escritos y traerá sus profetas, profecías. O sea, no te preocupes por eso. Lo digo porque a mí me gusta leer mucho, entonces me encontré con un libro que se llama y que Urantia, y ellos arrojan que ellos son Ah, la parte mayores y tienen mucha similitud con el libro de Mormón. O sea, te yo voy a soy muy decir por cuidadoso qué. leyendo, Porque el pero libro de Durantia es un libro de plagios de muchas cosas, entre ellas el plagio de algunos textos de la iglesia. Por eso vas a encontrar hasta Colo de Durantia, porque ese texto es un pegote de varios textos y filosofías. sí, exacto. O sea, Obviamente te impresiona en contiene, el primer te momento, pero impresiona si después, no conoces las fuentes. exacto. Y posteriormente el libro de Durantia va a ser reciclado y reinterpretado en otra bestseller que van a ser El Caballo de Troya. ¿Y por qué es tan famoso el Caballo de Troya y tan espectacular? Porque tiene Exacto, un con Juan montón José pegotes del Benítez. libro de Ah. Durantia, pero todas sus fuentes son del libro de Durantia y del libro de Durantia son de todas esas tradiciones teosóficas que se dan hacia finales del siglo XIX, en que mezcla el espiritismo, teosofismo, agarra cosas del mormonismo y del milenarismo y hacen este libro que se llama el libro de Durante. Sí, exacto. Hay muchas cosas que no me cuadraban ahí, pero entonces leí en un apartado que ellos arrojaban ser las partes de las planchas mayores. Ahí yo me quedé que Y te van a ya citar demasiado Kolob arrogante. después Ajá, y hacen comparaciones con Cole, y con no sé qué, y con escrituras también del libro Mormón, con parte de lo que ellos escriben en ese libro grande. Recuerda Listo. escudriñarlo todo, retener lo bueno, ¿no? O sea, esa es la Exacto, parte. No, exactamente. no hay algo fácil. Requiere estudio, requiere de un discipulado, que requiere del intelecto, requiere de horas de estudio, requiere de dedicación. Y así es, Sofía. Sí, yo quería hacer un Muy comentario. interesante el tema. Quería Dale, hacer un sigue, comentario compañera. respecto a lo que preguntó Hamlet. Y no sé ustedes, pero yo lo veo siempre en la iglesia. Es muy común que si hay cosas que no lo dicen los líderes de la iglesia o no están en los manuales, no es correcto o está mal o lo que sea, ¿no? Y muchas veces, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado que muchos miembros dicen, ah, ¿y esto qué dice la iglesia respecto a esto? O si la iglesia no se menciona sobre un punto, o no lo hacen o no lo experimentan o está mal. Y eso es como una visión muy limitada, ¿no? No solamente en las cosas eclesiásticas, en todo lo que es secular, también. De hecho, el presidente Nelson lo dijo en una de las últimas conferencias, que la verdad no solo se encuentra en las escrituras, sino en cualquier laboratorio de ciencia, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que tener como esa apertura mental de estudiar las cosas y entender que no solo se van a dar en la iglesia. No sé, yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí en la iglesia no me enseñan medicina o matemáticas y no quiere decir que sea incorrecto porque me lo enseñan en la universidad. Entonces, me parece que hay que tener un poco más de pensamiento crítico, un poco más de razonamiento lógico también y pensar que la verdad o las revelaciones
se nos van a dar desde muchas perspectivas, en muchos campos, en muchos lugares, con muchas personas. Y bueno, y como decía Javier, ¿no? Es cosa de estudiar, dedicarle tiempo, también razonamiento, pedir obviamente al Señor que nos guíe su espíritu y demás. Pero bueno, es un trabajo de toda la vida también. El, Te voy a leer un texto que me gusta. Dice, la teología no puede dar respuestas de antemano a las cuestiones de la apertura del hombre al misterio, su atenimiento por la cuestión de Dios, por su capacidad para reconocer sus huellas, revelándose y dándosenos en nuestra historia. Por ello el creyente necesita pensar, tiene que construir aquella filosofía en la que le impulsen los presupuestos y acompañamientos de las categorías bíblicas de creación, alianza, revelación, encarnación, santificación, consumación y en las que están implicados Dios y el hombre en relación, y una filosofía nacida de dentro y construida con ayudas de afuera, son en el fondo transmutadas y trascendidas en sus fundamentos. Y esta persona dice tal como lo hace San Agustín con el neoplatonismo, Santo Tomás con Aristóteles, Ranner con Kant, o Fichte y Baltasar con Goethe. No, dice, al teólogo no le basta con comprobar datos particulares o narrar acontecimientos de una historia nacional. Y al final dice una parte, el teólogo tiene que ser inexorablemente un intérprete, un exageta del hombre, mas no solo del hombre en abstracto, sino también del hombre histórico en concreto. Pero su misión más específica es discernir las huellas de Dios en la historia, viendo qué ecos se encuentran en nuestras conciencias, oír y acoger su palabra, sumergirse en ella, responderla y de ella comprender en la medida de lo posible a ese Dios, a los hombres y a la historia. La teología como un saber específico sobre Dios nace de dos realidades fundamentales, la capacidad y la apertura del hombre al absoluto, el Homo capax Dei, y la revelación con Dios, el Deus capax omnis, de lo que se propone al hombre como su fin supremo, bien máximo y tarea última, es decir, como su salvación. Todos yo creo debemos de buscar esto, es un esfuerzo intelectual y todo esto lo que ha preparado Juan, estas presentaciones, es básicamente eso, es buscar nuestro entorno, dialogar con las filosofías, con todo, y mucha gente se espana a las filosofías de los hombres mezcladas con las escrituras, ¿no? Pero va más allá, ¿no? Es buscar, sí, hay que escudriñar, hay que retener lo bueno. Muchos de los primeros cristianos abrevaron, tomaron de esto. eh, Pablo, ve nuestro episodio de la Paideia agrega el cristianismo. Pablo citaba filósofos y escritores de la antigua Grecia en las escrituras, y está ahí en el Nuevo Testamento, en Hechos, en varias partes. Entonces, sí, va a requerir un esfuerzo intelectual y va a requerir esa apertura. La apertura a veces conlleva eh, fragilidad. Eugene England, que es un, llamémoslo teólogo, un erudito de la iglesia que ya falleció, él decía que muchas veces los miembros se erigen como una torre, ¿no? Y en esa torre, pues se sienten seguros. Si han visto las torres de la Edad Media, tienen como solo esta ventanita chiquita donde disparaban flechas, o a veces ni eso, y solo entra un rayito de luz. Se pueden estar tal vez seguros, pero donde no entran los ataques o las flechas, tampoco entra la luz. Y muchas veces eso pasa con los miembros de la iglesia. Yerguen su torre para protegerse. ¿Y quién protegerse? Sí, de las cosas del mundo, tal vez no con mala intención de todo. Y a veces, como tú dices, Sofía, se centran en ¿qué dice la iglesia? Eso está en las escrituras, no, está en la conferencia, no, no me interesa, ¿no? Y están así y tal vez se protegen, pero Sí, tampoco como que permiten que entre esa se, luz. en otra palabra, como que se forjan como una burbuja y para no lidiar con con el mundo exterior y las diferentes formas de pensamiento, ¿verdad? De filosofía y cosas así. Sí, Ujú. buen consejo. Y siempre y cuando uno esté bien fundamentado, vamos a decir, en los principios del evangelio, no hay que
tener miedo, vamos a decir, lidiar con otro tipo de personas que tengan otro tipo de creencia y cosas así, como tú dices, desechar lo malo y recoger lo bueno, ¿no? Juan. No, pues por mi parte el día de hoy está todo. Les agradezco su participación y su entusiasmo. El día de mañana vamos ya a pasar este tema aquí en América. Vamos a hablar precisamente de la narrativa del Edén americano, de cómo se idealizó la topografía de América, de los primeros experimentos matrimoniales de estos cristianos en América, con sus experiencias con los matrimonios indígenas, sus experiencias con matrimonios comunitarios, con matrimonios poliándricos, con matrimonios de carácter espiritual o a veces con el celibato, cómo vamos a ver la idea de la tierra bendita y de la primera herencia como parte de la narrativa de esta búsqueda de la herencia, cómo se van a hebraizar los indígenas y la narrativa de cómo cayeron en la incredulidad desde esta perspectiva de estos restauradores. Vamos a ver también la idea de cómo se desarrollaron las primeras palabras de sabiduría y cómo lo experimentaron estos cristianos ya aquí en América. Evidentemente, algo que ya hemos estado aquí dándole más o menos vuelta a la idea del lenguaje adámico y la restauración de las escrituras, del lenguaje egipcio y la restauración enoquita, de las piedras sagradas adámicas, de la relación de los reyes o de los esclavos en este nuevo jardín de Edén, y por supuesto en el rescate de las 10 tribus perdidas y en el recogimiento de Israel aquí en América. Entonces, el día de mañana yo creo que va a ser más movidito el asunto y mucho más cercano a lo que ya conocemos como parte de la narrativa santo de los últimos días. Pues, pero ya aquí en América, en lo que dice la gente que ya está viviendo aquí, porque son las fuentes de las que los conversos y José mismo van a abrevar para repensar su cristianismo y sus experiencias. Gracias y buenas noches. Jacob dice muchas gracias por Muchas compartir gracias sus a estudios ustedes. con nosotros. Gracias, excelente clase. Gracias, Juan.